Muchas personas dicen que la literatura es aburrida. ¿Qué pasa entonces si les decimos que la literatura es todo un parche? Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, al barrio, a la universidad y al parche de los amigos. Esto es De Parche con las Letras, el podcast de literatura más parchado. Hoy conversamos con Ricardo Silva Romero. Ricardo, bienvenido a De Parche con las Letras. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por escribir y darnos la oportunidad de ser parte de tus historias. Hoy la cita es con Río Muerto, Ricardo. Me alegra mucho hablar contigo y hablar en este espacio pues relacionado con esta librería que me parece fantástica. Hoy la cita es con Río Muerto, con Belén del Chamí, un pueblo que no aparece en nuestro mapa, un mudo que muere por sapo, una familia, una madre desesperada, dos hijos en medio de la absurda violencia, una bruja, un policía, un pastor, un sepulturero, un río que se parece más a un cementerio y un papelito que abraza la ausencia. Se me olvidaba contarles, se me pasaba que este podcast también es un resultado un poco del club de lectura que tuvimos en Books. Estuvimos hablando de Río Muerto. Es tremendo, es increíble todo lo que despertó Río Muerto y me parece muy valioso que hoy estemos aquí conversando. No, para mí una alegría que despierte ese libro en particular y siempre me produce satisfacción hablar de Río Muerto porque siento que parte de haberlo escrito es hablar sobre él. Nota inicial. A principios de 2017, a bordo de una camioneta que remontaba la autopista lentísima que va a dar a Bogotá, mi compañero de viaje me dijo: yo voté contra la paz del plebiscito, aquel porque voté contra todos los verdugos. Me lo dijo cuando ya se nos habían acabado los temas de conversación para soportar el peor trancón en la historia de los trancones, y llevábamos un buen rato maldiciendo en silencio nuestra situación. Y como le respondí que yo había votado a favor por las mismas razones por las que él había votado en contra, porque quería que alguna guerra de estas empezara a acabarse, se puso a contarme la novela que voy a contar, tal como la voy a contar y tal como la va usted a leer. Escribo esta trama porque él me lo pidió. De pronto cámbiale los nombres, pensó en voz alta, y luego me lo repitió y lo subrayó mirándome a los ojos. Sigo preguntándome cómo habrá hecho para ser la persona seria, de buen humor y de buen corazón que ha seguido siendo. Sigo acordándome de que luego de soltarme su tragedia y su milagro, me dio las gracias y cambió de tema como si este libro fuera un hecho. ¿Cómo fue escuchar esa historia? Pues fue muy sorprendente y fue estremecedor hasta el punto de que a mí me quedó muy claro que era lo que tenía que escribir en el momento mismo en que escuchaba la historia. Es decir, yo tiendo a tener un papelito amarillo de estos, un post-it con una lista de las ideas que quiero ir escribiendo y esa idea no estaba entre la lista y se les coló a todas las ideas apenas oí la historia, porque es una historia que contiene el drama de este país con mucha precisión, contiene el dolor, la violencia, la imposibilidad de hacer el duelo, la, el trauma,
la, pues la tragedia que es que sepamos lo que pasa, tengamos referencia de todo lo que pasa, tengamos cómo enterarnos de todo lo que pasa, pero no consigamos entender la gravedad del asunto ni comprender emocionalmente lo que sucede en este país, que hayamos logrado que parezca que sucede en otro lugar, es, es realmente escalofriante. Ricardo, seguimos en la noticia. Él dice, a principios de 2017, a bordo de una camioneta que remontaba la autopista lentísima que va a dar a Bogotá. De pronto solemos decir que como autores buscamos la literatura, ¿no? Plasmamos la literatura, pero en este caso la literatura te encuentra a ti. Hablemos de ese encuentro, del Sí, encuentro con la historia. pues mira, a mí me parece un tema fascinante ese, el de cómo llega uno a los libros que finalmente escribe. Y quizás en la respuesta anterior me faltó ser más concreto en el retrato de ese trancón con esa persona que, como dice en la nota inicial, después de muchos temas tratados, quiso explicarme por qué votó no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en 2016 y para explicarme me contó esta historia, la historia de Río Muerto, y como tú dices, es un ejemplo de de que cuando uno ya está comprometido con el trabajo del escritor, cuando uno ya está dedicado a ello, a pesar de que para hacerlo tenga que comprarse el tiempo, es decir, trabajar en otras cosas, trabajar como profesor o como librero o como periodista, que es mi caso, cuando uno ya está enfocado en ser escritor, empieza a tener ideas, empieza a ser capaz de darle forma a ciertas ideas, pero también empieza a recibir ideas de afuera. Hay testimonios al respecto y desde el romanticismo alemán sobre lo que sucede cuando un creador se compromete con una creación, cuando toma la decisión de hacer una novela o una obra de teatro. Se dice desde ese momento, desde el romanticismo, que el mundo conspira para servirle a ese narrador en el propósito de su narración. Yo creo que lo mismo podría decirse de alguien que se la juega por la vida del escritor, que en todo caso es un riesgo alto ser escritor. Eh, Hay muy pocos casos en los que haya millonarios que se dedican a escribir. Usualmente es gente a la que le toca ganarse la vida. Eh, y, y entonces jugarse por esa vida es duro, primero desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cómo me gano la vida entonces si voy a ser escritor, pero no solo sobre eso, sino porque escribir una novela pues es un acto de amor enorme que muchas veces no es un amor correspondido. Muchas veces la gente agarra esos libros y no le interesan, no los desprecia o sí, o los descarta sin ningún interés. Es decir, hay mucho riesgo, tanto emocional como material, en el compromiso con ser escritor y ese compromiso entonces es premiado a veces de esa manera, como el compromiso con una historia es premiado porque empiezan a llegarle a uno eh, noticias de esa historia. Pongo un ejemplo, cuando yo tomé la decisión de escribir Autogol, la novela que cuenta la muerte, el asesinato de Andrés Escobar,
empecé a encontrarme con gente del fútbol, con gente de la radio, con gente que estuvo allí, con gente que conocía a Andrés Escobar. Muchas veces los buscaba, pero muchas veces me llegaban como si fuera cierto el rumor ese del romanticismo de que si uno se compromete con la narración, el mundo conspira a favor. Creo que lo mismo sucede cuando uno se compromete con ser escritor. Es un riesgo muy tan alto desde el punto de vista interior y desde el punto de vista material que aparecen las ayudas por el camino. Empieza uno a tener más ideas y empiezan a llegarle historias como en el caso de Río Muerto, que, que fue una suerte y fue un compromiso también. De esa conversación en ese trancón quedó la promesa de que yo iba a escribir esa novela y que iba a ser una novela. Yo no iba a contar en la voz de testimonial de la familia del hombre asesinado, no iba a recoger pruebas, sino iba a contar la historia que se me contó. Por eso el estribillo constante en la novela, tal como se me contó, pero con las herramientas de la novela, es decir, gracias a la ficción, justamente para hacer lo que decía antes, para hacer comprensible emocionalmente esa tragedia. Ricardo, creo que el oficio del escritor es una de las tareas más valientes, pero también las más nobles. Y tú ya bien lo decías. En el club de lectura yo les decía al grupo que me parecía genial ese estribillo porque me recordaba un poco por allá cuando leía y estudiaba la literatura clásica, cuando nos decían que el poeta recibía el mensaje de los dioses y lo transmitía a la polis. Y eso me parece muy bello, porque siento que es el ejercicio que tú hiciste en este libro, en Río Muerto, en esta novela, y es, me lo contaron y así te lo cuento. Por eso es tan noble el oficio del escritor. Y además me parece tremendo el compromiso que tienes con la otra persona, ¿no? Yo voy a escribir una novela para que más gente conozca tu historia con todas las herramientas novelísticas. Eso para mí es tremendo. Hablemos justamente del oficio de escritor y pensemos un poco en la construcción narrativa desde el territorio. ¿Cómo fue, Ricardo, la investigación del territorio para llegar a esta narrativa tan verosímil? Porque es que es tremendo. Fuiste al territorio, todos esos detalles te los contaron, porque los detalles son muy vivos en la novela. A mí me conmueve mucho todo lo que estamos hablando y justamente lo que tú estás diciendo de ese trabajo de la escritura, del escritor, que la otra vez alguien me decía, también con, pues digamos, con buenas intenciones y no en mal tono, que había de vanidad en la escritura. Yo creo que puede tener vanidad y puede tener, lo cual no es tampoco un crimen, digamos, la vanidad, eh, pero presentado como yo lo acabo de presentar, respondiéndote la pregunta anterior, presentado como un riesgo del oficio de la escritura, como algo que uno no sabe, pues qué va a pasar con su obra, nunca lo sabe, pues la vanidad es otra cosa allí, hay quizás un, una búsqueda que por lo demás es muy humana, que es la búsqueda de cierto reconocimiento, eh, la búsqueda de cierto lugar en la sociedad de pronto, pero también hay una investigación sobre uno mismo constante que yo creo que se puede confundir con la vanidad, puede ser la vanidad a veces, pero no creo que nunca llegue a ser del todo el narcisismo, porque los escritores realmente están cuestionándose, están investigándose, están criticándose a sí mismos en cada personaje, en cada situación que están narrando. Hay
sí, un interés apenas humano en el reconocimiento, pero también en la investigación de uno mismo que creo que equilibra los juegos del ego en ese caso. Digo esto para decir que sí creo que esa función social es tal como tú la describes. Yo no había podido articularla tan bien y me parece que es lo que tú ves allí. Hay una generosidad, hay un papel de traducción. En el caso de la polis era claro porque nadie andaba dudando de los dioses, ni nadie andaba dudando de los poetas. Y hoy en día, pues luego de semejante paso de la ciencia por el mundo, hablar de dioses y hablar de poetas suena a fantástico o a mentiras, pero es eso lo que hace un escritor, es traducir, articular por medio de la ficción eh, lo que de otro modo no comprenderíamos. Sí es una función social, a mí me parece muy importante además. Y, y en el caso de Río Muerto, pues implicaba hacer ver algo que sabemos que existe, que vemos en las noticias, que contamos con las estadísticas, es decir, sabemos cuántos firmantes de paz han sido asesinados, cuántos líderes sociales han sido asesinados desde el 2016. Llevamos casi que un contador, unos números que van creciendo y todos los tenemos claros y, y, y somos un poco indolentes, pero sí sabemos que es grave y sí nos estremece ver crecer ese número, pero no lo comprendemos del todo. Y creo que la función del escritor es hacerlo comprender, es, es traer a ciertos personajes que no tienen reconocimiento político, por ejemplo, en Colombia, eh, o es traer ciertas historias que no tienen lugar en la justicia, es hacer cierta justicia, eh, ya que la justicia no opera, por ejemplo. Pero también es, como decía, es como es hacer ver lo que pasó, como es hacer comprensible semejante situación, es hacer comprensible la gravedad del hecho de que a alguien sea asesinado en la puerta de su casa, a unos pasos de sus hijos y de su esposa, pues es fundamental hacer precisiones, mostrar las cosas como son, no fabular hasta el punto de que toque sacar moraleja luego. Es hacer ver las cosas como son, esa casa como es el lugar, esa entrada como es, ese paraje como es, esa vida de ese lugar como es. Es ahí cuando uno entiende que el papel de la ficción no es mentir, sino recrear, hacer sentir lo que pasó. Para eso yo tiendo a, a solo escribir cuando sé lo que estoy escribiendo, cuando he visto lo que pasó, cuando he documentado lo que pasó, es decir, he escrito a veces novelas que pasan en otro tiempo, en 1896, por ejemplo. Y en ese caso, pues lo que he hecho es acudir a archivos y a historiadores y a documentos de la época. Pero en el caso de una novela como Río Muerto, que sucede en el año 92, cuando yo ya tenía 16, 17 años, pues yo puedo acudir a mi memoria. Por ejemplo, yo conocí en el año 92 el lugar en el que sucede Río Muerto y pasé un par de años, al año siguiente volví
y estuve en unos 3 pueblos que se parecen a Belén del Chamí, justo en el momento en que es asesinado Salomón Palacios, el personaje de Río Muerto, de tal manera que pues tenía la experiencia de haber estado ahí y bastante tiempo, y además de tener fotografías de esos viajes. Entonces tenía no solo la memoria muy clara, sino imágenes para consultar, y aparte no me fue suficiente con la memoria y con esas imágenes, e investigué más y hablé con gente y busqué los periódicos de la época, reconstruí la programación de televisión, me volví a conseguir el himno nacional que se pasaba en la programación de televisión en ese entonces. Eh, Hice un archivo musical de ese febrero del 92 para saber en dónde estaba parado a pesar de mi memoria. De tal manera que hay un trabajo que es ni más ni menos que el trabajo de la ficción, el trabajo de documentar, de certificar cualquier historia con recursos desde poéticos hasta documentales, porque el objeto de cualquier historia es sobre todo ser comprendida emocionalmente. Y, y para eso, pues, son las herramientas de la novela. Muy acertada, Ricardo, y muy completa tu respuesta, porque una de las dudas que tenían en el club era, bueno, ¿es peligroso narrar nuestra violencia desde la bondad y la libertad que nos permite la literatura, la ficción? O sea, y nos preguntábamos, ¿se desfigura el hecho histórico? Y creo que tu respuesta, pues, queda clara, ¿no? Yo decía mucho que tu pluma periodística sale a flote de vez en cuando en Río Muerto. Quizá lo notaba con lo del bloque Fénix, que aparecía por allá este panfleto, algunos detalles, por ejemplo, el himno mientras estaba en el tema de la Constitución del 91, pero también otro tipo de detalles que yo decía, aquí hay una investigación periodística, de hecho, muy interesante. No sé si tú nos podrías resumir o de manera muy breve eso de la ficción desfigura el hecho histórico, Ricardo. Pues es una buena pregunta. Yo no descarto que pues el misterio, quizás la palabra es, no descarto el interrogante de si la ficción puede intervenir mal en un hecho histórico. No, no lo descarto para nada. Eh, pero es que el terreno de la ficción justamente no es el terreno del periodismo, ni es el terreno del informe de memoria histórica, ni el terreno de la historia. Yo creo que es muy importante que la historia no desfigure los hechos, y creo que es muy importante que los informes de memoria histórica sean precisos. También creo que la prensa hace lo mejor que puede, y muchas veces lo hace mucho mejor de lo que se cree. eh, Relata nuestra violencia en tiempo real, la prensa, y documenta y toma fotos y crea realmente un archivo que luego puede caer en manos de la ficción. A mí eso me fascina, me parece que historia, testimonio, periodismo tienen la obligación de crear un archivo que no desfigure los hechos, que luego pueda llegar a manos de la ficción para que la ficción los haga comprensibles emocionalmente. Uno puede leer un libro sobre la campaña libertadora en Colombia, campaña libertadora dirigida por Simón Bolívar, pero nada para comprender
las dimensiones de semejante empresa como una novela sobre una batalla de la campaña libertadora. Nada tan rico como una novela que puede ir de los unos a los otros, desde arriba, desde abajo, puede reconstruir los olores, puede reconstruir los vestuarios, los miedos que tienen cada uno de los personajes para comprender el horror de una batalla y la importancia de una batalla dentro de los hechos. Uno podría decir, eh, que quien hace ficción está sirviéndose de no solo de las vidas de unas personas, sino del trabajo de unos periodistas. Pero pensar que un escritor está abusando de personas o de historias es no comprender el oficio de la escritura, es estarlo viendo como se ve el mundo de la economía, en donde hay gente que explota a otros, en donde hay imperios que colonizan, sí, en donde hay patrones que maltratan a los trabajadores, es llevar esos parámetros y esos criterios al mundo de la ficción que siempre desde el principio se está sirviendo en realidad de la realidad para hacerla comprensible, hasta el punto de que uno podría incluso preguntarse si la realidad no es realmente el propósito de la ficción, si realmente no existe la realidad es para que la ficción la haga comprensible y nos la entregue a los demás. Cuando uno nace en Belén del Chamí, aprende desde niño a enmudecerse de golpe. Es el arte de tragarse las palabras justo a tiempo. Glup. Eso a mí me parecía tremendo. Es una cosa que yo decía, aquí está como uno de los grandes tópicos de Río Muerto. Todos finalmente, Ricardo, hemos sido enmudecidos en este país, ya Sí, sea desde la indiferencia, lo que llamamos ahora desde el privilegio, ya sea por mantenernos a salvo o también por no meternos en problemas, ¿no? En este país es mejor no sí, hablar porque nos podemos meter en problemas. A todos sapo les llega su momento, ¿no? Así uno suele escuchar por sí. ahí. Hablemos Y de lo que significa Salomón Palacios y del silencio en Río Muerto. pues justo ahora que estabas hablando, pues yo sí estaba, sí creo que lo que tú dices es cierto, que uno es educado no necesariamente por su familia, sino por la sociedad colombiana, por la cultura de la aniquilación acá en Colombia, pues es educado alrededor de la premisa de que a uno lo pueden matar. Es decir, desde muy niño, al menos ese fue mi caso, yo aprendí que a uno lo podían matar porque, porque en mi casa había una caja de icopor en la que mi mamá guardaba cosas de un tío que habían asesinado. Lo habían asesinado por lo que pensaba, por lo que era, por lo que representaba, por lo que decía, por liderar en ciertos lugares. Luego, en el año 85, cuando sucedió el Palacio de Justicia, a mí me impresionó mucho que asesinaran a otro hermano de mi mamá, que era magistrado de la magistrado auxiliar en ese momento, y que lo mataran así como así y no llamara los domingos, que era siempre el día que llamaba, pues, es decir, ya en ese momento yo tendría 10 años, ya a mi otro tío lo mataron cuando yo tenía un año. Entonces ese fue un descubrimiento más hacia los 5, cuando encontré esa caja de icopor y
Mi mamá nos mostró las cosas de su hermano, pero creo que de alguna manera mi experiencia es la de mucha gente en Colombia, yo creería que la de la gran mayoría, independiente de su suerte, de si es más de clase media o más pobre o más rico o lo que sea. Yo creo que todos de alguna manera pronto sabemos que aquí lo pueden matar a uno por lo que piensa o por donde está parado. Es que es así de fácil. O está parado en un lugar que les sirve a unos empresarios o a unos terratenientes para hacer cualquier cosa que quieran hacer, pues a uno lo pueden matar. Por estar parado o por haber nacido en una tierra que les sirve a unos poderosos, uno no tiene la vida garantizada. Y eso, pues es realmente toda una formación en Colombia. Eso tiene que afectarnos a todos de alguna manera y tiene que moldear nuestras personalidades de tal manera que uno sabe que hay unos mudos porque no quieren morir y hay otros que uno siente son kamikazes, temerarios, porque hablan más de la cuenta y uno dice, hombre, cuidado, tenga cuidado. A mí me impresiona mucho, tengo hace 20 años columnas de opinión y me impresiona mucho que yo nunca me siento valiente. Yo digo las cosas sobre todo con cuidado de no estar mintiendo. Es mi mayor eh, preocupación cuando estoy escribiendo y es mi única censura, digamos, la obsesión por, por decir las cosas como son, pero nunca me siento valiente y me preocupa mucho cuando alguien me dice, uy, esa columna estaba durísima. Entonces sí es muy valiente, porque entonces ahí mismo siento miedo. Y digo, pero ¿qué dije? ¿Y en qué riesgo me puse? Y además yo tengo una esposa, dos hijos, a mi mamá, no quiero que les pase lo que ha pasado a tantas familias. Entonces, entiendo muy bien que este país lo forma uno para callarse, lo enseña uno muy pronto a callarse, a agachar la cabeza, a afrontar el dolor no con el testimonio, no con la denuncia, sino con el coraje. Decir, bueno, me mataron a alguien, sigo adelante, con valor, tengo que seguir adelante. Nos enseñan que no, que la terapia no sirve muy pronto, que lo que sirve es aguantar, tener coraje, avanzar. Por eso el proceso de paz para mucha gente es una cosa incomprensible. Dice, pero ¿para qué necesitamos que la gente diga la verdad o para qué necesitamos que salgan a luz lo que pasó y que caigan los que tienen que caer? Para mucha gente formateada, formada, como evangelizada en eso de que aquí hay que tener coraje y seguir adelante y tener berraquera, pues el hecho de tener que decir la verdad y llorar y encontrarse con el victimario y enfrentarse parece como innecesario, pero es porque estamos educados para callar, para soportar, para esperar que se acabe la vida y lleguemos al cielo. Es que la estructura católica, a pesar de que haya bajado tanto la gente que va a misa en estos últimos 20 años, pues es nuestra estructura mental, el catolicismo, que se convierte en fanatismo religioso muchas veces. Esa capacidad de soportar y de ver pecadores en todas partes lo que ha hecho que soportemos tanta violencia. Este mudo es un tipo que cumple con esa condición para no morir, es decir, jamás va a hablar, pero es un terco que no entiende por qué él no puede hacerle trasteos a todo el que necesite trasteos. Él se resiste a no hacerle trasteo a un tipo con el que no está de acuerdo, le importa un carajo si es o no un amigo de paracos o un amigo de guerrilleros o lo que sea. Él lo que hace es trasteos y entonces carece
chip colombiano, carece de un olfato puramente colombiano, que es el de decir, pues que me van a matar. Eso es más importante. Tiene eh, como cierta vocación de mártir que también se ha dado mucho en Colombia, que es la de gente que se resiste a vivir con miedo. Yo siempre en este punto pienso en la líder Cristina Bautista, cuando dijo palabras más, palabras menos, si hablamos nos matan y si callamos también, entonces hablamos, porque da igual. Poco así es lo que pasa con Salomón Palacios, que dice, si no hago los trasteos, igual me pueden matar aquí en Colombia, o porque no le hice un trasteo al guerrillero, o porque no le hice un trasteo al... Entonces lo que yo hago es hacer mi trabajo, porque pues, la alternativa igual es que me pueden matar por cualquier razón. Y eso es lo que encarna ese personaje, es pues la decisión de ser la persona que uno es porque no nos queda nada más en esta cultura. Ricardo, y Río Muerto es romper ese silencio. Río Muerto también es hablar de eso que nos pasa, ¿no? Eh, Ese silencio, de hecho, también recae con dolor sobre una familia. Con la muerte de Salomón Palacios, evidentemente, el narrador es el que más habla, ¿no? En ese momento. Porque dentro del universo, Hipólita no quiere ni comer. Sus hijos andan introspectivamente pensando qué será. Pero llega ese momento que me parece muy interesante en el que el hilo narrativo se tensa tanto que la voz se alza, la voz se alza y hay protesta y hay gritos y hay confrontaciones, nada distinto a nuestras realidades, ¿no? Ricardo, ¿cómo fue narrar el dolor de una mujer en ese momento, cabeza de hogar, sola, sin saber qué hacer? Que por cierto se convierte en el punto culmen, como te decía, de la narración, donde el hilo se tensa. Sí, pues es muy interesante eso que tú dices, de cómo realmente lo normal sería que lo usual de pronto, no lo normal, lo usual, lo común en Colombia sería que esa familia se fuera, se callara, hay una razón o un recordatorio de lo que pasa cuando uno se mete más de la cuenta, que es la muerte del sepulturero. La familia tiene ya un aviso de, de no, aquí en Colombia, así se llama Belén del Chamí, eh, es mejor callarse, es mejor no hablar, es mejor irse. Y a mí me conmueve mucho, por eso empieza con esa nota inicial en el carro, pues todo lo que tiene que pasar en la cabeza de el hijo de un hombre asesinado para todas las décadas, todas las décadas de trauma, de recuerdo del cadáver, de recuerdo de esos momentos en ese pueblo y de ese abandono tan violento, todo el proceso que hay que hacer para llegar a ese carro y decir, oiga, ¿por qué no cuenta esta historia en forma de novela? Hay que comprender las herramientas de la novela, hay que eh, haber llegado a la conclusión de que esa historia se tiene que saber. También hay que seguir teniendo un poco de miedo para pedir que sea una novela, pero también comprensión de que con una novela es que se va a sentir lo que se sintió. De otra manera no se va a sentir lo que se sintió. Contándola por la prensa no se va a sentir. Y a mí eso me conmueve mucho, el recorrido que hay que hacer cuando uno es el hijo de un hombre asesinado en la puerta de su casa para entender que hay que hablar, que hay que decirlo. Y, y realmente lo que hay que decir allí es lo que tú dices, es el dolor de esa mujer.
lo que hay que decir allí, aparte de rastrear al fantasma que va al infierno y vuelve con la noticia de que hay que salir de allí como sea, es el dolor de esa mujer, que es un dolor solo suyo, solo ella lo puede sentir, lo puede experimentar de semejante manera, pero, pero que la lleva a desdoblarse de alguna manera ese dolor, a desdoblarse y a convertirse a tener una especie de arrebato de locura en la que ella prefiere decir la verdad y prefiere buscarse la muerte a través de la verdad, cantarle la tabla a cada conspirador de todas las muertes que suceden en cualquier lugar de los nuestros, los que callan, los que piensan, los que permiten, los que creen en que quien no esté alineado tiene que ser asesinado. Ese arrebato es, yo creo que como tú bien dices, es la novela, ese arrebato de locura, ese desdoblamiento en el que Hipólita se atreve a decir lo que pasó. Y para hacerlo comprensible, yo pues no solo estaba en contacto con las personas que lo vivieron, no solo tenía ese referente y esa compañía, sino que pues también tengo una familia en la que eso ha pasado. Madres que han perdido a sus hijos, hermanas que han perdido a sus hermanos, hijos que se han quedado solos cuando les matan a los padres. Eh, Tengo muy vivo y muy claro lo que pasa cuando una mujer se queda viuda. Lo he visto mucho. Cuando estaba, eh, cuando me contaron la historia en ese carro, además, yo acababa de pasar por el duelo de mi papá y acababa de completar mi familia como es hoy. Tenía dos hijos justamente. Tengo un hijo en este momento de 10 y una hija de 6 y ya sabía el pavor que le da a un papá morirse, que es lo que pasa con este fantasma. Es decir, y sabía lo que pasaba cuando una mujer se quedaba viuda, el dolor tan terrible, tan difícil de acompañar. Entonces, de nuevo vuelve a pasar que la combinación de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha visto, pues le sirve a la historia que tiene que contar y, y le sirve en este caso a Hipólita. Es realmente tremendo. Creo que fue una de las cosas que más nos conmovía. Creo que era el punto de decir, es que es una madre desesperada, ¿sí? Es una madre que necesita la verdad, necesita reparación. Yo quisiera resumir un poco, cerrar un poco este tema, y es que a propósito de la familia, hablemos de los hijos, ¿no? Maximiliano y Segundo nos terminan de arrugar el corazón por completo. Permiten a ellos equilibrar la narración, son distintos. A mí me causó, por ejemplo, mucho sentimiento la actitud de maduración que tomó el hijo mayor. O sea, es que si Sí, de un plan que a mí ni me pasaba por la cabeza, o sea, tú en un párrafo construiste todo un plan, ¿no? Ese narrador y ese niño nos pusieron un plan, un panorama que yo dije, este niño creció de una manera tremenda, ¿no? Los personajes crecieron con el suceso. Y yo me acordaba un poco, planteando la entrevista, hace poco salió Soledades y estudiaba un poco a Gabo y a Vargas Llosa, y Gabo decía, es que estamos acostumbrados a que nos narren la violencia desde los números, ¿cierto? Pero poco hablamos de la huella que deja la violencia en las comunidades, en el territorio, en las familias, y creo que eso es lo que hace Río Muerto, ahondar en el dolor del ser humano, de cómo la guerra también nos deja una huella imborrable que es obvio, ¿no? Pero que muchas veces no lo pensamos desde allí.
No hay duda, Ricardo, de que la huella de la violencia, nuevamente lo digo, es imborrable. Por eso voy a esta pregunta. Tu novela consolida muchos arquetipos colombianos, si se me permite la expresión. Tú construyes una pequeña Colombia en Belén del Chamí, un pueblo que no aparece en el mapa, como en muchas ocasiones no se reconoce ni se repara a las víctimas. ¿Cuál es el mensaje de reparación y reconciliación que nos deja Río Muerto? Pues es muy buena pregunta realmente. A mí me parece, de tanto pensar en el tema de la ficción, que, que el problema que tenemos en Colombia es que no es fácil dar con tierras de nadie, con lo que en las batallas cuerpo a cuerpo, hasta la Primera Guerra Mundial, solía llamarse la tierra de nadie, el lugar que el lugar que no le pertenecía a ninguna de las trincheras y donde eventualmente enviados de cada ejército podían encontrarse a pactar cosas, a pactar una tregua, sí, a rendirse. Muchas veces los soldados escapaban de las trincheras y se encontraban soldados de un ejército y el otro en la tierra de nadie y convivían y trataban de escaparse juntos. Es famosa la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial, en la que los alemanes y los aliados se hicieron amigos y que llevó a sus ejércitos a endurecer las reglas, porque se dieron cuenta que si la gente, si los soldados se encuentran en la tierra de nadie, pues caen en cuenta de una cosa que es realmente patética, y es que no tienen ninguna razón para matarse. A mí eso me impresiona mucho, esa idea de que libres de generales, de comandantes, los soldados se pueden encontrar y darse cuenta de que no tienen nada, razones para matarse, a no ser que sea un trabajo. Razones de fondo pocas hay. Y, y creo que en Colombia poco se nos permite esos lugares, esas tierras de nadie, esos puntos de encuentro en el que incluso víctimas y victimarios se pueden mirar y recobrar la humanidad, recobrar, devolverle la humanidad al uno y al otro, dejarse de ver como extraños y más bien verse como prójimos. Es esos lugares sí que son escasos en Colombia, sí que han sido pues cerrados con seguro por la gente que pues que vive de la confrontación, de la tragedia, de la violencia, de la explotación, a esa gente que vive de pasar por encima con aplanadoras para construir cosas en los territorios, pues no les conviene el encuentro de la ciudadanía, el encuentro pacífico, el debate pacífico sin violencia, pues no le conviene a mucha gente que ha entendido el poder como la dominación. Una novela como Río Muerto contribuye a ese encuentro por muchas de las cosas que hemos dicho, recrea lo que sucede tal en los términos como tú lo estás diciendo, en los términos de la conversación que citas de García Márquez y Vargas Llosa, haciendo comprender la huella que deja la violencia, haciendo ver lo que sucede en cada cifra. ¿Qué significa que haya 284 firmantes de paz asesinados? Significa que hay 284 familias conformadas de 284 maneras, con corazones aparte, con formas de ser diferentes, que han sido desbaratadas, han sido estalladas por dentro, han sido traumatizadas para siempre y sus vidas van a ser
una reconstrucción muy difícil de hacer. Tú mencionas a los dos hermanos y a mí me parece clave porque cada uno es una persona muy diferente, cada persona de estas. Yo estoy totalmente de acuerdo, es conmovedor el hijo menor, evidentemente conmovedor, pero el hijo mayor lo es aún más porque se pone en la tarea de ser el hombre de la casa y es una tarea de un dolor que produce un dolor terrible porque uno entiende en él mejor que en cualquier otro personaje, en ese hijo mayor, lo irreparable que es ese asesinato. Esta persona, como tú bien decías, pues se acabó la infancia ya. Ahí se acabó la infancia. Ahí se les acabó la infancia a todos, empezando por el muerto. Ya no hay manera, se acabó la infancia que realmente es un tiempo circular, mítico, un tiempo en el que uno puede estar pendiente de lo que viene y lo que se va y lo que vuelve. Aquí hay una cosa irreversible, ahí empieza una vida que ya no se puede reparar, que ya no va a regresar. Y, y eso, hacerlo ver, me parece que es un buen camino para, si no la reconciliación, la comprensión del asunto. Un camino que desde la noticia inicial está libre de agendas políticas. Ahí no se está viendo a alguien que votó no en el plebiscito como un enemigo desde el principio. Está quedando claro que hay un esfuerzo, a pesar de que obviamente yo voté que sí, está dicho ahí en la noticia inicial, incluso en las columnas que tenía en ese momento, no hice sino defender ese voto. En todo caso, es el esfuerzo de ver que todo el mundo tiene sus razones, que no es tan fácil. Es el esfuerzo de hacer complejo al otro, de volverlo, de dejar de caricaturizarlo. Y eso a mí me parece una propuesta de, si no de reconciliación, sí una propuesta de encuentro, de si no de reconciliación, sí de rechazo de la violencia, de más allá de si uno cree en un político o en el otro, de estar de acuerdo en el drama humano, en que sea el que sea, presenciar el asesinato del padre es el horror y, y solo sucede con frecuencia en una cultura que esté fracasando en ser una cultura por la vida. Ricardo, yo quisiera finalizar con lo siguiente y es agradecerte por tu ejercicio de escribir y de transmitirnos el mensaje y además por llevarnos hasta el final con una nota que me parece importante para todo el país y es aquí estoy, ¿no? Aquí estamos, colombianos, aquí estamos. Quiero parafrasear. Nosotros somos más fuertes que la violencia y yo estoy seguro que entre todos podemos tejer país, que podemos encontrar puntos comunes, que podemos acabar con esto que es absurdo, porque nos hemos matado entre nosotros mismos desde hace muchísimo tiempo. Lo decía yo, Belén del Chamí es quizá la reconstrucción de una Colombia, ¿no? Una pequeña Colombia. Así que yo te quería dar las gracias por decirnos, hey, aquí estamos y juntos podemos construir país. Yo te doy las gracias a ti por articularlo todo con tanta precisión y por permitirme hablar y ha sido una alegría muy grande encontrarnos. Bienvenidos a Books, la librería en donde creemos que la lectura transforma mentes, un libro a la vez. BUKZ, Books. Para más información visita www.books.com.